No, que no me has presentado otra vez. Bueno, para que esto sea más familiar, me siento. Y a petición de Mercedes, hablamos por el micrófono, porque si no, podemos hacerlo así. Micrófono. Bueno, pues muy buenos días a todos y agradezco altamente que hayan venido. Y en efecto, Javier ha diseñado una reunión esta mañana, una reunión para conversar, para dialogar. Siempre no tenemos la oportunidad de canalizar dudas, preguntas con cierta libertad, porque cuando vamos a un acto como el de anoche, ya hay un programa establecido, hay un tema determinado y se aspira a que las preguntas sean sobre el tema. Entonces, esto me parece que es una oportunidad bonita, es una suerte, así lo pretendemos, de un conversatorio abierto y libre. Si ustedes me permiten, apenas hago una introducción, atendiendo a alguien que está presente. Yo siempre digo el pecado, pero no el pecador. Alguien que está presente me hizo una pregunta que me hacen en muchos lugares. ¿Cómo empezaste en el espiritismo? Y yo voy a hacer un comentario, y permítame lo autobiográfico, porque puede servir para ubicarnos en el asunto. Yo tuve la fortuna de conocer la doctrina espírita cuando tenía la edad de este hijo mío, a los 17 años, y era un estudiante de secundaria. Ya me faltaba un año para ir a la universidad y con muchas inquietudes. Igual que en España, la juventud latinoamericana vibraba con algunos ideales de los años 70. Éramos todos jóvenes con inquietudes, socialistas, casi todos, unos más moderados, unos más extremos, como todos, hasta ahora. Y en mi caso, que desde niño he vivido una experiencia de amor a la lectura, de ser muy voraz, de tener una suerte de gula literaria, y tuve la ventaja de encontrar en mi casa mis padres que huyeron de la dictadura acá, a América, como tantos millones de españoles, pues me legaron en casa una básica biblioteca. De modo que desde niño, por amor a la lectura, pues me inicié después de aprenderlo, las herramientas básicas, con Julio Verne, con Alejandro Dumas, con Emilio Salgari, con las novelas de entonces. Y a partir de allí, lecturas más avanzadas, y ya en mi adolescencia ya había leído, amé siempre la filosofía, de hecho estudié la carrera, pues me adentré en las corrientes del pensamiento, siempre con la rebeldía natural de la edad, también con la irreverencia que es propia de los jóvenes, de atreverse, que espero que nunca ningún joven la pierda. Tenemos un gran pensador argentino que se llamó José Ingenieros, que decía que juventud sin rebeldía es servidumbre precoz. Y qué bueno que el joven tiende a la rebeldía, a la irreverencia canalizada. Y pues habiendo roto desde muy jovencito con los dogmas religiosos, mi orientación fue obviamente, como todo joven de la época, hacia el marxismo, hacia la concepción materialista del mundo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, todo ese lenguaje, y sin ningún concepto de Dios, todas esas ideas. Y he aquí que a los 17 años, en una ocasión vi un cartel invitando a una conferencia. Un movimiento llamado CIMA invitaba a una conferencia sobre, qué cosa tan rara, sobre espiritismo, que aquello a mí me sonaba terrible. Y en la edad yo decía, vaya superstición que todavía tenemos.
Pero curioso, al fin y al cabo asistí al auditorio de esa institución. Me encontré allí una cantidad de personas que me sorprendieron, porque esperaba ver cosas raras. Esperaba ver personas con unas vestimentas especiales, algunos con plumas o rubíes en un turbante, y me encontré con personas que eran librepensadores. Algunos de ellos europeos, había españoles, italianos, polacos, judíos, de distintas procedencias, todos anarquistas, de ideas abiertas, ¿no? Socialistas, la inmensa mayoría, y espiritistas. Y yo escuché aquella conferencia con escepticismo total, pero a medida que el expositor, alguien que con el tiempo pasó a ser como un padre para mí, un judío polaco, cuyos padres habían sido exterminados en Auschwitz, y que se salvó porque alguien lo llevó a América, un jovencito, pues hablaba de Darwin, hablaba de Freud, hablaba de Nietzsche, hablaba de pensadores en la historia. Decía, pero esto no es exactamente lo que yo creía. Y hablaba de Allan Kardec. Por supuesto que no me convenció en absoluto, pero me llamó la atención. Al término de la exposición ofrecieron el derecho a hacer preguntas, y yo no iba a perder esa oportunidad para expresar mi absoluto desacuerdo con aquello. Y fue David Grossbacher, con mucha pedagogía, quien me dijo algo que me dejó, como se dice, en el sitio. Me dijo: muchacho, está muy bien que estés en desacuerdo con el espiritismo, pero supongo que ya has leído algo. Y yo, en mi irreverencia todavía peor, le contesté que para estar en desacuerdo con esta superstición no hace falta haberla leído. Me dijo: pues, ¿por qué no hacemos una cosa? Así como se lo estoy contando. Hoy te vamos a regalar un libro. Solo te pedimos que lo leas. Nada más, no que lo creas. Con mentalidad crítica, ráyalo, pon las preguntas que quieras. Y cuando lo hayas leído, vuelve aquí a darnos una conferencia, tú, demostrándonos lo errados que estamos los espiritistas. Y yo acepté el desafío y me tomé mi tiempo, unas semanas. Pero, ¿qué pasó? Que a medida que yo iba leyendo este libro, el libro de los espíritus, de Allan Kardec, yo empezaba a sentir que muchas de las ideas que están allí eran las mías. La igualdad entre los seres humanos, el espíritu no tiene sexo, hombres y mujeres iguales en derechos, diversos en funciones, la esclavitud es un oprobio, el trabajo es la ley fundamental de la vida, solo el trabajo dignifica, como dicen los espíritus, solo el trabajo dignifica, da derecho al consumo si tú también aportas a la sociedad. Las injusticias sociales no son obra de Dios, como sabíamos que estaba en el catecismo, sino obra de los seres humanos, de los hombres, y nos corresponde a los hombres luchar para superarlas. Y así, y la idea de que la reencarnación era progreso, evolución. Bueno, les resumo diciéndole que poco a poco yo me fui asombrando con aquello, descubriendo otro mundo. Al final nunca vi esa conferencia, porque el cazador terminó cazado, con la simple estrategia de que me hayan regalado un libro y me hayan invitado no a creer, sino simplemente a buscar. Y por ello, hasta el día de hoy, he mantenido esa estrategia. Toda persona que me aborda sobre el tema, yo le invito a conocerlo, apenas, y que se forme sus propias convicciones, porque la convicción no entra por ósmosis, ni se impone. La convicción es un proceso interno, y no depende de los decibeles con que gritemos, como esas sectas por allí que a veces se reúnen en las esquinas de los pueblos, y predicadores que
de manera altisonante, gritan que solo Cristo salva y que la verdad. La convicción nace de la reflexión, de la maduración, y esa convicción puede llevar a estar de acuerdo con una idea o a no estar de acuerdo con ella, pero es intransferible, es de cada uno de nosotros. Por eso el espiritismo no hace proselitismo. Puede invitar a reuniones, pero a partir de allí es un camino libre para que cada quien transite por donde le parezca conveniente, sin imposiciones ni amenazas de castigos eternos, ni dioses castigadores. No, tu derecho a usar la razón, a buscar por ti mismo, a tener tus propias convicciones, es la gran invitación del espiritismo. Les digo todo esto porque de eso ya hace unas cuantas décadas, y se los resumo diciendo que a medida que fui conociendo la doctrina espírita, enamorándome de ella, leyendo cuanto había, literatura, las hemerotecas, las revistas, la correspondencia con movimientos internacionales, descubrí un universo que yo ignoraba. Y lo que fue amor al inicio terminó siendo un enamoramiento eterno, porque mi vida ha transcurrido vinculada a la divulgación y al estudio de esta idea en términos serenos, sin dogmatismos, sin fanatismos, sin creer que todas las respuestas están aquí. Y lo que yo le decía a unas personas ayer, en mi opinión, quizás no todo espírita lo diga de la misma manera, pero en mi opinión el espiritismo no es el camino. El espiritismo es solamente un camino, y hay otros caminos, y buenos. Cada quien transite el que vaya con su lógica. Nadie está perdido por escoger el camino que le plazca. Como lo he dicho otras veces, yo nunca me gustó, ni siquiera en Kardec, nunca me gustó eso de la salvación. Yo no creo que exista ninguna salvación, porque es que no creo que nadie esté perdido. En la ley de la reencarnación, lo que no avancemos ahora, lo haremos después. Entonces, nadie se salva, nadie se pierde. Avanzamos más o menos de acuerdo con nuestro propio ritmo. Así que, y en las doctrinas religiosas, imagínense ustedes lo que significa decir solo Cristo salva. Bueno, será mucho pedirle a la inteligencia de una persona que examine cuántos habitantes estamos ahora en el planeta. Ya pasamos de la cifra de 8.000 millones. De esos 8.000 millones, el 25%, 2.000 millones, están en la cultura cristiana. Hay 6.000 millones de seres humanos que no tienen nada que ver con el cristianismo, que son hinduistas, musulmanes, jaimistas, budistas y de otras corrientes, librepensadores, agnósticos, ateos, etc. Esos 6.000 millones que no tienen nada que ver con Cristo están perdidos. ¿Qué clase de concepto de Dios es ese? No, por eso Kardec le dio una vuelta al asunto y dijo: solo la caridad es la salvación. Queriendo decir que no es lo que crees, es lo que haces en la vida, es el amor que le pones a las cosas. Pero aún así, salvación es salvarnos ¿de qué? ¿Exactamente de qué? Salvación es evolución. Es evolución, y la evolución es un ritmo de cada uno, de progreso. Bueno, les resumo diciendo que si algo yo he contribuido en unas cuantas décadas a difundir esta idea, junto con otros miles de expositores en el mundo, si algo yo he contribuido a formar grupos en muchos países, si algo yo he hecho por este ideal, es poco ante lo que este ideal me dio a mí. Porque este ideal me dio una brújula
brújula de amor al estudio, amor al saber, de búsqueda libre, de empleo de la razón y de un comportamiento ético en la vida. Que puedas tener a lo largo de muchos años, vas a tener la posibilidad de andar en la vida con la frente en alto. Que no tengas que esconderte, que no tengas que refugiarte porque pueden descubrirte, y que haya coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Que puedas mirar a tus hijos frente a frente, habiéndole dado amor, orientación, educación, disciplina, y puedas sentirte contento, orgulloso en el buen sentido de esta palabra, de que con dificultades más o menos, pero ahí les has dado un camino en la vida. Y que tus hijos no tengan que avergonzarse de ti en nada, ni porque vieron en ti un maltrato a su madre, ni porque vieron gritos horribles en casa, ni porque vieron un padre alcoholizado, ni con vicios. Con sus defectos sí, con sus malos momentos también, muy humanos, pero en líneas generales tienes de ellos no la obediencia por autoritarismo, sino el cariño formado en la relación entre seres humanos, cada uno cumpliendo su función, porque ellos también serán hijos. Ellos son hijos y ellos también serán padres con hijos, quiero decir. De paso, yo a este muchachito, por ejemplo, le digo siempre: hijo, los espíritas no somos vengativos. Tratamos de superar la venganza, que a veces es una tentación ante algo que nos hayan hecho mal. Pero te voy a decir una cosa: contigo voy a tener una venganza tremenda. ¿Sabes cuál es mi venganza? Él sabe lo que yo voy a decir. Irán, mi venganza es que algún día, cuando te toque, tengas un hijo igualito a ti. Que seas padre de un hijo igual. Se cumple. Yo lo único que deseo es que tengas un hijo igual, ni le pongo ni le quito, igual a ti. Y te acordarás de tu padre, que quizás entonces, quién sabe, puede o no ya estar en la otra dimensión. Bueno, mis amigos, estas palabras las digo más que a los que son espíritas, que son la gran mayoría aquí, por si alguno de ustedes estuviera en camino de búsqueda. Como decía John Lennon, así él decía: give peace a chance, dale una oportunidad a la paz, denle una oportunidad al espiritismo, dense esa oportunidad. No pasen por esta vida sin tener la ocasión de leer unas obras de estas y a ver qué pasa. Si les convencen, si les llegan, bien, y si no, también, pero denle una oportunidad. Y los espíritas, por ejemplo, siempre recordamos la experiencia de la mujer que más tenemos como referencia en el ideal espírita, los hispanohablantes me refiero, doña Amalia Domínguez Soler. Su vida, como el contacto con su oculista, que era homeópata, que no era espiritista, pero recibía las revistas espiritistas españolas y había leído a Kardec, y le dijo a Amalia, le dijo textualmente: mira, además del tratamiento que te hacemos para aliviar tus ojos, hay unos locos en Madrid que publican una revista. Esos locos eran el vizconde de Torres Solanot y otros así. Hay unos locos allí en Madrid que publican una revista que dicen que no morimos, que continuamos y que volvemos a vivir. Mira, ¿quieres saber algo de esos locos? Y le obsequió unos ejemplares de una revista llamada Revista de Estudios Psicológicos, que publicaba la antigua Sociedad Espiritista Española. Allí comenzó su descubrimiento. Entonces mi invitación siempre es a eso, no a creer. Mi invitación es a buscar libremente. Y créanme que a lo largo de los años
gente que me escuchó por primera vez, que no aceptaban nada de esto. He vuelto a ese país, a esa ciudad años después, y más de uno, no a todos, pero a más de uno lo encuentro. Mira, soy el director de la Sociedad Espiritista de este lugar, o he escrito un libro sobre esto, y eso es una alegría inmensa, haberle dado a una persona la oportunidad de conocer una visión del mundo como esta. De modo que me he permitido esta referencia personal con la intención de hacer una invitación a que cada uno por su camino se dé la oportunidad de buscar. Y a los que son espíritas les digo, estamos en un excelente camino, con flujos y reflujos, con momentos altos, momentos de decaimiento, a veces, como le ha podido suceder a Javier, que esperaba anoche tener el auditorio lleno y no lo tenía, y yo le decía a Javier, yo he hablado en instituciones espíritas y no para 6.000 personas, y hablo igual para 6.000 que para 50. Javier, esto es una buena labor y sigue adelante, no te desanimes por ello. En el paso en la historia, los grandes ideales no han sido dirigidos exactamente por las masas, aquellas masas que Ortega y Gasset decía que eran muy, a veces, incoherentes. El liderazgo es el que tiene la visión, y cuando un líder tiene una visión clara, por allí va y generalmente consigue resultados. De modo que ánimo, ánimo. Bueno, amigos míos, vamos a abrir un coloquio, un diálogo, una conversación. A mí me gustaría que ustedes pregunten lo que quieran, expongan el tema que quieran y conversemos a partir de allí. Espírita, no espírita, espiritualista, esotérico, religioso, filosófico, cultural, y hablemos. Eso sí, uno por uno, por favor, uno por uno. Vamos a ver, ¿quién será aquí el primus inter pares, el primero entre todos nosotros que va a tomar la palabra? Yo sabía que iba a ser una mujer. Yo sé, porque ellas en todo nos adelantan. Diga, por favor. ¿Quiere el micrófono? No lo quiere, muy bien. ¿Podría ampliarnos un poquito el tema de la reencarnación en otros lugares distintos a la Tierra? Dentro de lo que tú sepas. Me gustaría conocer algo más. Pues le puedo asegurar que no sé nada de eso. Estoy muy socrático en eso. Mire, en espiritismo, que tratamos de ser muy prudentes, tenemos algunos conceptos muy fijos sobre principios básicos, y sobre otros tenemos lo que se pueden llamar filosóficamente inferencias, deducciones. Una de las tesis espiritistas básicas es la pluralidad de los mundos habitados, es decir, la alta probabilidad, la altísima probabilidad de que en un universo de las inmensas dimensiones de lo que ya conocemos y de lo que falta por conocer, la infinitud del universo, entendemos por inferencia hasta ahora que no tiene sentido que el único lugar que puede haber producido la vida y que esta por evolución alcance niveles de inteligencia sea la Tierra. Es un fenómeno de entropía, un desgaste total del universo, de que el único lugar que haya podido reunir condiciones para la vida sea la Tierra. De paso, ustedes saben que las distancias del universo se miden en años luz. A veces ni siquiera nos detenemos a pensar lo que eso es. Imagínense la luz avanzando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.
¿Cuál es la distancia que la luz recorre en un año de los nuestros a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Eso es un año luz. Ya nuestros radiotelescopios han encontrado galaxias cuya luz nos llega a nosotros, de lo que ocurrió hace trillones de años luz. Y nos está llegando ahora. Nosotros estamos en presente aquí, sabiendo algo de lo que pasó hace trillones de años, porque la luz está llegando ahora a esa velocidad, y eso es apenas una parte. ¿Tiene sentido suponer que el único lugar con vida sea la Tierra? Bueno, pues los espíritus que desde Kardec y desde antes, autores anteriores a Kardec también y posteriores, afirman que hay otras formas de vida inteligentes en el universo. Ahora, nuestras experiencias astronáuticas hasta ahora y de viajes interespaciales, hasta ahora muy limitados a nuestro sistema solar, apenas a nuestro sistema solar, que es uno entre billones y billones de una galaxia, que es la Vía Láctea, que es una entre billones y billones de otras galaxias, que es una entre billones y billones de constelaciones. Y así nos dicen esas informaciones que hay otras formas de vida y que puede haber situaciones equivalentes en evolución a la de la Tierra, que puede haber mundos inferiores, que puede haber mundos superiores. Ha habido manifestaciones de espíritus que afirman provenir de otros mundos, pero hasta ahora lo tomamos con mucha prudencia, no negándolo, pero son informaciones tan dispersas que requieren de una mayor confirmación para que nosotros podamos tener la certeza de ello. Entonces, ahora, hay muchas fantasías también. Hay libros mediúmnicos, por ejemplo, donde hay espíritus que yo no voy a mencionar acá. Siempre digo el pecado, y no el pecado, pero hay espíritus que afirman que cómo son los habitantes de Marte. Pero esos libros salieron en los años 40, 50 del siglo pasado. Luego, con la evolución de los conocimientos y nuestras tecnologías, es difícil sostener esas afirmaciones, porque son informaciones muy imprecisas o muy aventuradas, y hoy en día lo tomamos como ficción, como narrativas de ficción. Entonces, resumo la respuesta: no tenemos informaciones concretas, y lo que hay dentro del espiritismo y fuera de él, que también hay los que conocen el libro de Urantia, por ejemplo, los que conocen Yo visité Ganímedes, los que conocen la vida en el planeta Marte y los platillos voladores, los que conocen todo el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI. Hay mucha información, pero para nosotros los espíritas todavía hay que tomar esto con prudencia, no cerrando la puerta a ninguna posibilidad, pero tampoco afirmando lo que no nos consta. Y quien les habla en particular tomó una decisión hace muchos años en su vida: yo no hablo de lo que no me consta. Y a veces he asistido en muchos países que me han invitado a reuniones mediúmnicas donde dicen que se comunica un espíritu de tal galaxia o constelación, y cuando lo escucho por un medium, pues me he llevado la tristeza de que ese espíritu de otras civilizaciones, galaxias, tiene una característica: ese extraterrestre es demasiado terrestre. Nada de lo que dice excede las informaciones que conocemos acá. Eso es como que yo les digo: yo nací en Caracas, Venezuela, y alguno de los presentes me dice: como yo estuve en Caracas, cuénteme cómo es el Parque El Ávila de Caracas. Y que yo, en lugar de poder hablar de eso, le diga que no lo conozco, que no sé de eso. No tiene sentido.
una procedencia que no sea demostrable, que no tenga información concreta. Entonces yo los tomo como narrativas de ficción que pudieran tener algún asomo de veracidad más. Observen que en Kardec eso no es así. Ni en Kardec, ni en León Denis, ni los grandes autores, no hay esas comunicaciones de extraterrestres, independientemente de que hay espíritus allí, las obras de Kardec, la codificación espírita, que afirman que han tenido experiencia en otros planetas, otros lugares. Bien, pero sin mayores detalles. Es un tema abierto. Y yo creo que la prudencia nos aconseja tener mucho cuidado al respecto, antes de hacer negaciones o afirmaciones. De la razón, totalmente. Diga. Por favor. Diferente, pero perdone, Javier, sobre el mismo tema. Disculpe. Quizá hubiera sido más apropiada antes de la pregunta esta que has contestado, porque a mí me hubiera gustado que, hombre, hay mucha gente que no va a descubrir quizá algo nuevo, pero sobre todo por la gente que a lo mejor viene nueva, que explicara en qué consiste, qué es o cómo funciona el tema de la reencarnación, para que ellos entendieran un poco, porque hablamos mucho de la reencarnación, pero a lo mejor no saben exactamente la idea en qué consiste. Bien, vamos a hablar de eso. Como estamos hablando del tema de otros planetas, pues en la última conferencia que dio José Berrio, creo que se llama Jorge Berrio, ¿no? Que es un cubano, colombiano, algo de eso, en Calpe, lo estuve siguiendo por YouTube. Estuvo hablando y dice, es que hay espíritas que no creen en las ciudades espirituales. Entonces se me olvidó saber. Yo ya en un grupo lo puse y hubo quien me dio una contestación, porque bueno, la explicación que dio Berrio era que en el libro de los espíritus y el libro de, o sea, Allan Kardec no nombra nada de eso. Entonces, como no lo nombra, no se lo cree. ¿Cuál es su opinión? Sobre la comunidad espiritual. Bueno, pues estamos en algo parecido a lo anterior. En la literatura espiritista hay distintas versiones. Creo que todos los espíritas tomamos a Kardec como el punto de partida. En general es un consenso, aunque no ha sido total, pero en general es así. Y nos sirve como guía, como referencia. Eso no significa que sea la única fuente de información. Luego han aparecido otros autores, escritores, pensadores, cada uno aportando ideas en su campo especializado. León Denis es un gran pensador. Amalia, una escritora, una cronista a la luz del espiritismo. Manuel Porteiro, el gran sociólogo espiritista. Herculano Pires, el gran educador, filósofo, y así por consiguiente. Y hay también la literatura mediúnica, que aparece, tiene puntos de partida en el espiritualismo norteamericano y sajón, en Estados Unidos, luego en Inglaterra y en otros países aparecieron libros y trabajos dictados por los espíritus en ese contexto y ofrecieron una contribución notable. Y luego aparecen distintos trabajos mediúnicos en el ámbito del kardecismo. Y en el caso concreto de Brasil, que es hacia donde vamos, por la enorme expansión que el espiritismo tiene allí desde hace algún siglo, Brasil, el movimiento espiritista no es un movimiento marginal como es acá, como es en Hispanoamérica. En Brasil es un movimiento de masas. Hablamos de millones y millones de brasileños que en sus distintas vertientes se declaran espíritas. Solo en la ciudad de San Paulo, solo en una ciudad hay más de 6.000 centros espíritas. En una ciudad muy grande. Para
que tengamos una idea de la dimensión. Bien, y naturalmente aparecen también expresiones literarias y mediúnicas en Brasil. Allí está la figura de Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier. Sin duda, el medio psicográfico más importante en la historia, por la abundancia y por la calidad de su obra psicografiada, y también por la calidad moral de un hombre sencillo, medium prodigioso, que nunca lucró con ello, y que todas sus obras han sido y hasta el día de hoy destinadas a obras de caridad diversas. Ahora, esa valoración no nos impide a nosotros seguir el método de Kardec, del análisis crítico de toda comunicación. Y la obra de Chico Xavier ya ha sido examinada y puede ser examinada críticamente, porque, en mi opinión personal, es una obra asimétrica, con desigualdades. Hay más de 400 libros psicografiados, pero no todos tienen la misma fuerza. Hay muchos espíritus diferentes como autores espirituales. Hay obras prodigiosas. Yo le he dedicado un trabajo mío entero a examinar una obra de Chico Xavier que se titula en portugués El Parnaso do Além Túmulo, que es la poesía del más allá. Y ese hombre sencillo que fue Chico Xavier, empleado jubilado en un ministerio, que tuvo una formación que no llegó a terminar, pues recibe poesía de docenas y docenas de poetas desencarnados brasileños y portugueses, y eso se reúne en este libro. Quienes conocen un poco del lenguaje poético, voy a presentar pronto una edición de un libro mío acá en España, se llama El espiritismo y la creación poética, está dedicado al tema de la poesía universal. Bueno, quienes conocen un poco de poesía saben que una cosa es escribir un verso más o menos logrado, y otra cosa es hacer poesía. Hay personas de muy buena fe que no escriben poesía, cometen poesía, que es otra cosa. Y bueno, poesía muy rupestre, muy sencillita. Pues en el caso de Chico Xavier, yo les puedo decir que están cerca de 60 poetas famosos, cada uno produciendo un soneto, unas décimas, diversas composiciones poéticas en su mismo estilo, poemas inéditos con el mismo manejo de la métrica, del ritmo, de la rima poética. Esta obra impresionó tanto en Brasil, en los años 40 del siglo pasado, que la Academia Brasileira de las Letras lo sometió a análisis entre los literatos brasileños. Y la conclusión final de la Academia, que hay un informe, es que no pueden prejuzgar si es o no es de los espíritus que dicen ser, pero no dudan que cada una de esas poesías responde a las características del poeta que la firma. ¿Ustedes saben lo que es si alguien pensara en imitarlos? Hacer 60 poesías nuevas de 60 autores diferentes, con su métrica, con su rima, con su temática poética. Es que no hay nadie que lo haya hecho. Hasta un poeta como el gran poeta portugués que fue Fernando Pessoa utilizaba un recurso que se llama el de los heterónimos. No sé si alguno de ustedes aquí conoce eso. Los heterónimos no son seudónimos, pero con otra característica, para hacer rápido. Bueno, y Pessoa podía aparentar 10 poetas diferentes en ese ejercicio de heteronimia, pero 60 poetas, cada uno con su estilo,
perfecta rima, perfecto ritmo, perfecta métrica, la temática, que hace que la Academia Brasileña de las Letras reconozca, sin prejuzgar si son los espíritus o no, que aquello corresponde a lo que cada poeta era. Imagínense eso. Bueno, en la obra de Chico Xavier hay romances históricos, hay obras incluso de base científica del espíritu André Luis, una obra magnífica. Hay otros libros más modestos, más sencillitos, a veces hasta producidos por las editoriales que para vender muchos libros con la firma de Chico Xavier reunían 4, 5, 6 mensajes, unos dibujitos y nuevos libros. Una obra con esas características. Bueno, pero por Chico Xavier aparece, por el espíritu de Emmanuel, aparece la idea de las colonias espirituales. Con la idea de que, por ejemplo, la colonia no solar, nuestro hogar, sería una colonia a donde están los espíritus desencarnados en la atmósfera psíquica de Río de Janeiro. Bueno, y la sorpresa es que según esa versión, pues en esas colonias espirituales son una réplica del mundo material, porque hay ciudades, automóviles, avenidas, hoteles, restaurantes. Yo digo que si hay automóviles debe haber estaciones de servicio. Hay todo lo que hay en el mundo material. Bueno, yo quiero decir que muchos espíritas consideramos que eso es una narrativa de ficción. Narrativa de ficción. De paso, si hay una colonia espiritual sobre Río de Janeiro, también en Beas de Segura tienen derecho a tener la suya. Y en Tokio también, o en Pekín, o Beijing, o en Buenos Aires, o en Juneau, en Alaska, en fin. Quiere decir que cada población tendría su colonia espiritual, pero la que aparece en la información es la de Río de Janeiro. Y el resto del mundo, hay que preguntárselo, ¿no? ¿Dónde están las demás colonias? ¿Por qué los espíritus que asesoraron a Kardec nunca hablaron de eso? Ni a León Denis, ni a Bozano, ni a Amalia, ni a nadie. Aparece allí esa información. No cerremos las puertas a ello, pero tampoco las vemos como doctrina espírita. No son la doctrina espírita. Es una versión de un espíritu o de varios espíritus con un medio. Bien, apliquemos la lógica de Kardec. Los espíritus no son reveladores predestinados, decía Kardec, son informadores y debemos someter a juicio crítico lo que dicen. Lo que estamos haciendo con mucho respeto hacia el medio y su honorabilidad, hacia el espíritu o los espíritus, pero utilizando la razón. ¿O es que alguno de los que afirma de las colonias espirituales ya estuvo allí? De esos amigos espiritistas que van a los congresos y afirman esto, ¿nos ofrecen alguna demostración al respecto? ¿O simplemente que lo dijo un espíritu? Pues quienes aplicamos el método kardeciano o kardecista, utilizamos la razón y por eso tenemos mucha prudencia al respecto. Espero haberle respondido adecuadamente, que no significa ninguna crítica negativa al medium o a los espíritus que se han manifestado, simplemente análisis crítico, porque si no aplicamos este análisis crítico podríamos estar digiriendo las ideas más extrañas del mundo. Hay un autor por allí, que voy a decir el pecado y no el pecador, un autor español, espiritista, que vivió en Argentina, que escribió sus libros, que no fue kardeciano, que creó una escuela y una corriente distinta, que su esposa era la medium, y ahí hay miles de comunicaciones con conceptos que sus adeptos hasta el día de hoy siguen al pie de la letra.
gente buena, pero hay que poner entre paréntesis muchos conceptos. Pues según esos espíritus que se comunican por la señora de este hombre, de este escritor, por ejemplo, en el Sol hay habitantes y el idioma que hablan es el español. En Marte hay habitantes. ¿Y saben cuál es el idioma que se habla en Marte? El euskera. De más está decir que este hombre era nacido en una provincia del País Vasco. Dios mío, si por la vía de aceptar mensajes metódicos vamos, terminamos todos en el manicomio. Sigamos el criterio de Kardec, apliquemos la razón. Ahí vamos. Así que espero haberle dado una opinión apenas mi opinión, sobre un asunto al que yo invito a ser prudentes. Ojalá en congresos espíritas pudiera haber mayor número de voces de prudencia. Ojalá. El amigo Valeriano quiere decir algo, pero tú habías planteado un tema también. Me permite, Valeriano, un momentito. Voy a ser muy breve porque es un tema muy extenso. Y miren, hay mucha literatura, algunos libros míos incluidos allí, amplios sobre reencarnación. 2 o 3 ideas muy puntuales. Reencarnación. El espiritismo no descubrió la reencarnación, mucho menos la inventó. No la descubrió porque en la literatura de todos los tiempos, hasta en los pueblos ya muy antiguos, ya había esta idea. Por ejemplo, la obra literaria más antigua que conocemos son los Vedas, hablando de milenio y medio antes de Cristo o de nuestra era. Y en los cantos védicos están basados en la creencia de aquellos pueblos arios de la reencarnación. Y luego la vamos a encontrar en todas las culturas asiáticas, en la cultura egipcia. Quienes han estudiado lo que se descubre a partir de Champollion, de los jeroglíficos, de los otros tipos de lenguajes, demóticos, hieráticos de la cultura egipcia, que fue maravillosa, en los frescos, en las mastabas, en las pirámides egipcias, vamos a encontrar, y en los papiros, hay papiros como el papiro de Evers, por ejemplo, que recuerdo porque lo estudié muy a fondo, donde habla de cómo Horus e Isis intervienen para que el alma desencarnada luego vuelva a encarnar, parte de la cultura egipcia. Los griegos ni se digan. Si ustedes, por ejemplo, yo les recomendaría una obra muy interesante que es los libros de la historia de Heródoto. Bueno, Heródoto nos cuenta muchas cosas de todos esos pensadores griegos. En el caso de Pitágoras, nos dice que Pitágoras se trasladó a un lugar en lo que hoy sería Turquía, en la región de Anatolia. Se traslada porque él tenía recuerdos vivos de su vida anterior, incluso con el nombre que tuvo en una vida anterior, Pitágoras. Tenía el nombre, según Heródoto, y que Pitágoras lo enseñaba, de Euforbios. Ojalá ustedes consulten estas obras de Heródoto. Y Pitágoras se acordaba de vidas anteriores. E incluso, según Heródoto, Pitágoras descubre un casco de guerra y descubre otros objetos que le habían pertenecido en esa vida, como Heródoto. No vamos a saber aquí si eso es verdad o no, pero de que la creencia estaba así, porque Pitágoras le enseñaba a sus iniciados en la escuela de Crotona, en el sur de Italia. Pitágoras enseñaba la reencarnación en 2 modalidades. A los alumnos cercanos o iniciados, que eran los esotéricos, y al vulgo, a la gente, les enseñaba lo que provenía para una educación de exotérica, con X. Exotérico en la escuela de Pitágoras era lo que se le enseñaba a todo el mundo.
esotérico con ese, era lo que estaba reservado para los iniciados. Para los iniciados, Pitágoras enseñaba la reencarnación. Para el vulgo supersticioso, exotérico, disfrazaba la reencarnación como metempsicosis, es decir, como transmigración en formas inferiores, como un castigo para los malos comportamientos. Platón recoge a Sócrates hablando abiertamente de la reencarnación. Platón decía, es un concepto a mi juicio vigente, sobre todo para quienes somos educadores. Platón decía, aprender no es otra cosa que recordar. En la teoría de Platón de la educación es la teoría de la anamnesis, que significa lo que enseñamos porque lo recordamos, lo hemos vivido en otras vidas. Toda la teoría platónica es la teoría de la reencarnación. Y los mitos griegos, que no tengan por mito una mentira, ¿no? Un mito no es una mentira. La antropología nos dice que el mito es una versión distinta de la concepción de las personas. Tenían en el mito del río Leteo cómo explicaban ellos cómo se encarna y cómo se desencarna. Entonces decían que el río Leteo, letos en griego significa olvido, dice que cuando un alma iba a encarnar pasaba a la otra orilla del río y entonces se le olvidaba lo que traía de antes. Cuando desencarnaba pasaba el río al revés, entonces al volver al mundo espiritual recuperaba la memoria. Es un mito precioso que nos da cómo entendían ellos que podía ocurrir que se nos olvidan las vidas anteriores. Ellos lo explicaban con el río de Letos, el río del olvido. Así los griegos nos explican. Era su manera de explicar. Bueno, si aquí viene el viento del Sahara, tiene que haber ese viento inmenso, tiene que haber un dios gigante que esté soplando. Y de ahí Eolos se la pasa soplando. Bueno, eran construcciones que luego, ahora no tengo tiempo de hablar de eso, se van a formar como arquetipos, como ideas básicas del inconsciente general o colectivo. Bueno, la reencarnación está en todas partes. Cuando Julio César toma las Galias, va a escribir un libro, Julio César, se llama Comentario de la Guerra de la Galia. ¿Ustedes saben lo que dice Julio César de lo que creían los celtas? Pues dice que toda su cultura era sobre la reencarnación. Es más, que era tan firme su creencia en la reencarnación, dice Julio César, que los romanos se asombraban de que aceptaban prestarle a alguien un dinero con la condición de que se lo pagara en la próxima vida. Y para Julio César eso era absurdo. Para los romanos, imagínense ustedes. Yo también digo que es una creencia que no hay que seguirla, porque si mucha gente en esta vida lo que ha pedido prestado es mala paga, imagínense ustedes si se lo dejan para otra vida. Es mejor no llevar las cosas a ese extremo. Bueno, les quiero decir que la reencarnación está en todas las culturas. Y no voy a seguir hacia nuestros días porque permea toda la filosofía, toda. Por ahí hay obras, hay una por ejemplo que yo recuerdo ahora, se llama La reencarnación en el pensamiento universal, hasta llegado el siglo XX, mostrando que de una u otra manera los poetas, los literatos, los escritores, los pensadores, la reencarnación ha estado allí. De modo que es una idea universal. ¿Qué hace Kardec? ¿Qué hace el espiritismo? Kardec, creo que lo dije anoche, Kardec cuando llega a discutir con los espíritus en las primeras manifestaciones, cuando ya no se necesitaba atarle a una cestita un lápiz, sino que descubre la experiencia con Kardec que la persona es la que puede escribir y se hace el medio un psicógrafo. Kardec no creía en la reencarnación. Un trabajo de él publicado en obras póstumas dice: no estaba en nuestra mentalidad la reencarnación. Era un espiritualismo sin reencarnación el de Kardec. Son los espíritus que le van a decir no. La comprensión total del proceso es el retorno del alma a nuevas vidas.
Yo he discutido esto en muchas universidades con gente más o menos conocedora del espiritismo, contraria al espiritismo, que me han dicho, es que Kardec influenció a los medios para que dijeran lo que él creía. Y es al revés. Hay muchos conceptos que Kardec no tenía. Kardec era casi un materialista, Hipólito de Benizar, que va a ser persuadido por los espíritus. Esto es muy importante entenderlo. Y entre ellos está la reencarnación, que finalmente la incorpora a las bases del espiritismo. ¿Y qué es la reencarnación? La ley fundamental de cómo ocurre el progreso de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Nacemos porque el alma se imanta a un proceso de concepción, a un proceso de nueva vida. El alma, por afinidad, por vinculación fluídica, digámoslo así, se conecta a un óvulo fecundado. Se conecta. Eso no significa que haya encarnado, porque a lo largo del desarrollo embrionario, que es una microcélula fecundada, su punto de partida, que va a tener una serie de multiplicaciones rápidas, de mórula, blástula, gástula, se va multiplicando hasta ir formando al cabo de varias semanas tejidos, órganos, sistemas, hasta el avance en el desarrollo neural, neurológico. Esa encarnación se va a dar poco a poco, poco a poco. Y dicen los espíritus, una frase extraordinaria: la encarnación se da en la fecundación del óvulo, pero solo es completa a partir del alumbramiento. Bueno, entonces nacemos, desarrollamos el vientre de nuestra madre, nacemos, surgimos a la luz exterior, avanzamos, procreamos después, nosotros fallecemos, todos desencarnamos, volvemos al mundo espiritual, intervalos diferentes, antes de una nueva vuelta. Ese intervalo es variable. No es verdad eso que aplicando formas cabalísticas dicen 7 veces 7, 8 veces 8, que tardamos 8 meses, que 20 años. Eso son puras especulaciones. Cada uno de nosotros es como su huella dactilar, único e irrepetible. Cada uno vive su proceso. Hay espíritus que reencarnan rapidísimo, están muy necesitados de ello, muy impulsados. Sí sabemos, hay mucha información al respecto, de que el intervalo entre una y otra encarnación, mientras estamos en el mundo espiritual, se extiende más en cuanto hay más elevación moral del espíritu. Cuanto más es nuestra evolución, más nos distanciamos. Por eso decimos, nos preguntan, ¿Jesús de Nazaret volvió a encarnar? No lo sabemos, pero un espíritu de su inmensidad espiritual, quién sabe si tuvo necesidad de volver o no, ahora o en otras realidades, quién sabe. El hecho es que un individuo, una persona del corriente, nosotros mismos, tenemos más necesidad, unos más, unos menos. El problema de nuestras realidades emocionales, sufrimientos, urgencias, volvemos más rápido, menos rápido, etc. De manera que la reencarnación es ese proceso evolutivo del espíritu. Nunca hacia atrás. Que podemos estancarnos, puede ser. Que tenemos momentos, lo que yo llamo baches, puede ser. Pero la trayectoria general es de evolución, nunca hacia atrás. Por ello, cuando alguna persona nos dice, es que todo pasado fue mejor, alejémonos de semejante idea. Cuando vemos cosas horribles en nuestra sociedad, crímenes espantosos, violaciones, gente en las peores condiciones de degradación moral y social, eso lo ha habido siempre. Pero si en lugar de ver
un árbol, miramos el bosque, miramos el conjunto, apreciaremos la evolución en todo. Yo me gustaría poner un ejemplo. Recorremos en el siglo XX un país de África, en el sur, Sudáfrica. 20 millones de habitantes, 17 millones de negros, habitantes de población negra, 3 millones de blancos, descendientes de holandeses y de ingleses y alemanes, y una minoría blanca, racista, xenófoba, colonizadora, explotadora. Tenía aquella inmensa mayoría de mujeres y de hombres negros oprimida y aplastada, sin derechos humanos, sin derecho incluso al sufragio, sin derecho a decidir nada de sus vidas, en las peores condiciones de miseria. Eso fue hasta el año 80, 90 del siglo pasado. Y finalmente se impone la evolución, la conciencia de las masas, el liderazgo de un espíritu de la jerarquía de Nelson Mandela, y conduce a aquel pueblo a doblegar las cadenas del colonialismo. Que hoy en día Sudáfrica tenga problemas, que los tiene, pero ha avanzado y se da su propio gobierno, tiene su destino en sus manos, con sus errores, que es su destino en sus manos. ¿Qué cambió? No es el karma general, cambió una combinación de factores espirituales, de liderazgos, el obispo Desmond Tutu y otros más, gente que se reunió para dirigir una nación, como es natural, a su derecho a la libertad, a su autodeterminación. Entonces, ¿cómo que todo pasado fue mejor? Y yo siempre le hago un homenaje a Mandela, no solo por lo que significó. Mandela fue un hombre de muchos errores también, de una etapa terrible de violencia indiscriminada, pero fue un hombre que maduró en su conciencia. ¿Saben lo que hizo Mandela cuando finalmente pactó con el dirigente blanco de Klerk y pactó la paz para devolverle al pueblo sudafricano su derecho? Mandela le pidió a su gente, zulúes y de otras etnias, le pidió: aquí no venimos nosotros ahora a la venganza contra los blancos. Yo quiero una nación unida. Aquí no venimos a expropiar las haciendas de los blancos. Venimos a mejorar las condiciones de todos. Y queremos que ellos se queden en Sudáfrica también, que nos vuelvan a Holanda, a Inglaterra, que trabajen con nosotros. No venimos al odio, sino al perdón. Y gracias a ese que tuvo resistencia en los líderes extremistas, en los extremistas que nunca faltan en la población, en este caso en la población negra, que querían venganza, porque estaba allí muy firme todavía el recuerdo de la violencia colonialista, pero Mandela se elevó por encima del odio y aplicó la doctrina del amor y del perdón, y gracias a eso evitó una guerra civil. Y hoy en día Sudáfrica, dirigida como es natural por la gran mayoría, conduce sus destinos. Entonces, ¿cómo que todo pasado fue mejor? Y apliquemos eso a la historia y veremos que hay malos momentos, hay los Putin de siempre, zaristas o comunistas o fascistas, lo que sea, los hay, lamentablemente los sigue habiendo, pero la inmensa mayoría avanza hacia el progreso. Entonces, reencarnación es progreso. Y lo que ahora cada uno de nosotros no consiga, lo conseguirá más adelante. Por ello hacen falta doctrinas como el espiritismo y otras más para educar conciencias. En mi caso, nosotros los espíritas les damos las manos a todos aquellos que, pensando o no,
de una manera espiritualista, pero tengan en su conciencia una decisión de hacer avanzar a los seres humanos. Podemos darnos las manos con todos aquellos que crean en sociedades más justas, más fraternas, más libres. Podemos darnos las manos y trabajar juntos. Religiosos, no religiosos, materialistas, no materialistas. El espiritismo tiene que estar con las buenas causas, como lo estuvieron los espiritistas españoles, que fueron un gran ejemplo. El espiritismo español en la España del siglo XIX, donde había muchas tabernas en los pueblos y pocas escuelas, impulsaron la educación popular, la creación de institutos educativos, enseñaron a las mujeres y a los niños a leer y a escribir en los centros espíritas. En los centros espíritas españoles, como sucedió en América, en los centros espíritas no solo se hablaba de carrer los espíritus, las maestras espiritistas enseñaban a leer y a escribir, porque saben que la educación es la base del progreso. Y se enamoraron del Esperanto, la lengua universal creada por ese gran pensador judío que fue Lázaro Zamenhof. Y se enamoraron del naturismo, y se enamoraron del cosmopolitismo, de las declaraciones del libre pensamiento, las escuelas laicas, para que los niños fueran formados en una educación abierta y no sometida a los catecismos. El espiritismo es mucho más que hablar de los espíritus, es una visión general. Y dentro de esa visión, la pieza clave de ese, como se dice aquí en España, de ese puzzle, de ese rompecabezas, es la reencarnación. Bueno, me he extendido demasiado, me disculpan. Valeriano, amigo mío, adelante. Valeriano es profesor universitario, lo acabo de conocer. Es una persona que, mírenlo, atento allí, atento a los temas sin creo, sin estar en el espiritismo. La que me llama la atención, curiosamente, solo que 40 años después de Nunca es tarde. Por favor. Sí, me gustaría hacerte dos preguntas de las 1000 que tengo pendientes, pero creo que algún día te las haré poco a poco. Una es, las personas que están desencarnadas, nosotros no somos conscientes del mundo espiritual, los que estamos encarnados, bueno, yo no lo soy. Yo me pregunto, las personas que están desencarnadas, ellas sí son conscientes o conocen lo que sucede en el mundo encarnado, esa sería una. Y la otra, John, ¿qué relación existe entre el fenómeno mediúmnico y otros fenómenos tales como la precognición o la clarividencia? Sí. Gracias. Son preguntas de un pensador, ¿eh? A veces conocemos más de una persona no por lo que responde, sino por lo que pregunta. Y es el caso de personas como Valeriano. No tienes idea de cuánto el espiritismo puede ser para ti. Bueno, sobre lo primero, los espíritus desencarnados tienen conciencia de la situación, por ejemplo, de los encarnados. Depende. La gente tiende a pensar, por la cultura religiosa tradicional, que morir significa una metamorfosis tal que pasamos a ser otros seres distintos. Hay gente que se imagina que porque alguien falleció, ahora se transforma en un angelito. Y otros se imaginan que es un diablo. No. Hay una continuidad. Hay una humanidad visible y una humanidad invisible. El mundo espiritual es humanidad, está formado por seres humanos, sin cuerpo físico, espíritus, que volverán para acá y nosotros iremos para allí. No hay ruptura, hay continuidad, hay vinculación. Preguntémonos por lógica, acá, esa misma pregunta que él nos hace, que Valeriano plantea. Todas las personas en vías de Segura, en Jaén, en España, en el mundo, todas las personas encarnadas, ¿tienen conciencia de lo que sucede en el mundo? No.
mientras algunos estamos aquí este domingo, que podíamos estar en casa, en nuestras tareas, en nuestras actividades, en nuestros disfrutes del fin de semana, otros hemos decidido tomarnos unas horas para esto, para reflexionar, para cultivar el intelecto y el espíritu. Hay otros que preferirían, a esta hora ya van por la cuarta copa o por otras situaciones. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que tú tengas deseo de leer un buen libro, de informarte, de entender las noticias? Y otras personas dicen, yo me basta con resolver mis asuntos y no me ocupo de los demás. ¿De qué depende eso? Del nivel de conciencia de cada uno. La conciencia es individual, la conciencia tomada en tanto en cuanto nuestro autorreconocimiento y nuestra capacidad de involucrarnos, de entender lo que nos pasa y le pasa a los demás. Varía en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado donde vivimos con unos vecinos que nosotros queremos transmitirle una idea positiva, una expresión de sensibilidad humana, y tenemos unos vecinos que pareciera que su corteza cerebral es una costra donde no entra nada? Del nivel de conciencia. ¿De qué depende entonces que los espíritus puedan o no tener conocimiento, conciencia de lo que pasa entre ellos y aquí? También de su nivel de conciencia. Es un error pensar que el espíritu desencarnado, por el hecho de estar desencarnado, ya se le despliega una visión panorámica de las cosas y antevé el futuro y ve el pasado. No hay nada de eso. Esos son mitos. Son espíritus, son las almas de los fallecidos. Kardec decía, no son reveladores predestinados, no son dioses, son seres humanos. Y cada uno con su nivel de conciencia. Una persona que aquí tiene inquietudes. ¿Dónde está don Manuel? Que no lo veo, que lo he conocido. No vi, aquí está don Manuel. Me encuentro con este hombre a quien veo enseguida. Y me aborda en la calle para decirme que le gustó la conferencia, me muestra unos libros, me regala unas poesías, me dice que tiene inquietudes, que se conecta, conversa con un pensador de Alemania, con otro por aquí. Que este hombre tenga estas inquietudes, que ha ido avanzando y adquiriendo y forjando su intelectualidad, su espiritualidad. Cuando alguna vez, que esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo, alguna vez, don Manuel, usted y yo nos veamos en el mundo espiritual, usted seguirá con sus mismas inquietudes, le seguirá interesando la poesía y la cultura, y a mí también. Mientras que otra persona que aquí, por ejemplo, que las hay tantas, lamentablemente, se dedican al trago, al vicio, y hasta desencarnan por el delirium tremens, alcoholizados. En el mundo espiritual, ¿ustedes creen que deja de tener el vicio? Sigue impulsado, solo que allí no tiene físicamente la botella, pero sus ansias, sus tendencias, sus impulsos hacia el consumo etílico, hacia el alcohol etílico me refiero, son las mismas, y se acercará, se imantará a encarnados que viven en eso para de alguna manera sorber psíquicamente aquel ambiente hasta que alguna vez lo supere, y si no, reencarnará y traerá tendencias innatas y hábitos, porque esa es la continuidad, y para eso es la reencarnación, para superarlo. De manera que depende esa conciencia de cómo cada uno se ubique en ese proceso. Ahora, de que un espíritu desencarnado de mayor alcance pueda tener una visión panorámica más amplia como desencarnado, es posible. Pero yo les puedo asegurar, y todos los que aquí tengan experiencia práctica dirigiendo sesiones mediúmnicas o asistiendo a ellas, saben que muchas veces se manifiesta un espíritu desencarnado que no sabe que está desencarnado, y que hay que demostrarle con
con recursos varios. Yo utilizo una técnica del espejo para ello, pero ahora no es para explicarla, para demostrarle a un espíritu desencarnado que está desencarnado. Eso quiere decir que su conciencia está muy obnubilada, muy reducida, o sea que no hay esa idea de que el espíritu por allí tiene esa conciencia. Depende de cada uno. ¿Me habías preguntado? Perfecto. La mediunidad y la paranormalidad. Hay un libro mío que abordo mucho ese tema, se llama Historia de la Parapsicología, y también en los fundamentos del espiritismo. Bueno, brevemente, las funciones psíquicas extrasensoriales, porque lo que utilizamos como en este momento son las funciones psíquicas sensoriales, las que están conectadas a los sentidos, a las percepciones de los sentidos. Vemos, olemos, tocamos, todo eso. Pero hay unas percepciones que van más allá de los sentidos, y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Las vamos a llamar ahora percepciones extrasensoriales. Pueden ser, por ejemplo, experiencias en que una persona es capaz de captar, al menos fragmentariamente, el pensamiento de otra, sin que se lo diga. Digamos que es una experiencia de telepatía. Alguien pudiera tener, como ocurre, una suerte de visión de un acontecimiento que sucede ahora mismo, en este tiempo, pero en otro lugar, y por lo tanto no lo está viendo con los ojos físicos, pero lo está viendo de alguna manera. Eso es lo que solemos llamar clarividencia. Alguien en algún momento ha podido tener una experiencia, que esto es muy complicado, pero ocurre, de un suceso aún no acontecido. Al cabo de un tiempo se produce una experiencia de precognición. Todo eso es mundo extrasensorial. Son facultades psíquicas, manifestaciones anímicas del inconsciente humano. Otra cosa es la mediumnidad. La persona que propiamente llamamos medium, Kardec dice que todos somos mediums. Claro, en distintos grados. Kardec dice, el que más, el que menos ha sentido algo. Porque alrededor de cada uno de nosotros hay espíritus. Aquí hay un buen grupo de ellos. Y en nuestras vidas cotidianas también. No porque están entrometidos en lo nuestro, y mucho menos en la cama, en la intimidad. No hay que tener temor a eso. Hay cercanías con la discreción del caso. Y se nos acercan. Si hay afinidad, mucho más. Una madre, por ejemplo, una madre desencarnada, esa es nuestra mamá siempre. Y aún desencarnada, sigue preocupada por nosotros. Y nos riñe también. Y nos llama la atención de alguna manera psíquicamente. Porque una madre es un ser al que la conexión biológica se hace después trascendental, permanente. Bueno, entonces, mediums en ese sentido, pero llamamos propiamente medium al que esa capacidad de recibir información de los espíritus, transmitirla, escribiendo, hablando, videncias, efectos físicos, llamamos propiamente medium al que tiene esa capacidad de una manera muy ostensible, muy evidente, que produce fenómenos de cierta magnitud. La mediumnidad no es paranormalidad. Hay muchísima experiencia en laboratorio para saber si alguien que da buenos resultados parapsicológicos, hay métodos, por ejemplo las famosas cartas Zener, otros instrumentos para registrar telepatía o clarividencia. Se ha hecho pruebas para saber si esas personas, buenos telépatas, tienen facultad mediúnica, y no hay correlación estadística. Y al mismo tiempo, muy buenos mediums. El propio Chico Javier una vez accedió a pruebas parapsicológicas y no dio resultados más allá del promedio estadístico. Lo cual quiere decir que la mediunidad es un tipo de manifestación psíquica extrasensorial
pero no de lo que llamamos paranormalidad. De tal manera que son experiencias distintas, porque el sujeto paranormal tiene esa facultad y depende de algunas condiciones y la ejerce él. El medium tiene esa facultad, la ejerce él, pero también depende de una voluntad distinta a él, que es el espíritu. Cuando un medium produce una manifestación, una comunicación, el medium es el mediador, pero el agente intelectual, la causa eficiente, es un espíritu distinto a él. Un medium puede querer que haya un fenómeno y si no hay un espíritu no se produce, no depende de él, aunque él ayude. Y esto es muy importante entenderlo, porque una de las lecciones fundamentales del espiritismo, en lo que Carré fue, si me permiten la palabra, intransigente, que no concebía otra cosa, es el carácter gratuito de la mediunidad. Y todo espírita que se respete se mantiene en esa línea. La mediunidad no es un oficio. En esto hay personas que se acercan al espiritismo y se van desencantadas. La mediunidad no es para trabajar mediunidad y para lucrar. El medium es un ser humano, tiene que vivir de su trabajo como todos. Trabajo intelectual o trabajo manual. Trabajo dignifica para ganarse el sustento. La mediunidad no es profesión, no es oficio. Y en esto nos distanciamos de todas esas personas que a veces llegan al espiritismo, pero bueno, quieren vivir de eso. El espiritismo lo sentimos, pero allí no podemos complacerles. Porque esas personas, médiums auténticos muchas veces, que se han dedicado a lucrar con ello, a cobrar por sesiones, terminan produciendo fraudes. ¿Saben por qué? Porque se han comprometido a producir fenómenos ante un público, ante unas personas que les pagan, y cuando finalmente hay espíritus que dicen, pues no vamos a participar de esto, al no haber fenómenos auténticos, los fingen, teatralizan, y los que son medios de efectos físicos hasta tratan de inventar cosas y producen ruidos que los provocan ellos, o en fenómenos de materialización llevan sustancias o muselinas para fingir que hay ectoplasma, como le pasó a una cantidad de mediums, buenos mediums, que terminaron siendo descubiertos en fraude, simple y llanamente, como le pasó a Eusapia Paladino, que finalmente declaró una buena medium, que finalmente hizo fraude, porque la gente que pagaba en toda Europa pagaba porque a cambio de lo que pagaban querían un espectáculo, y cuando no había espíritus no hay mediunidad, porque puede estar el medium, pero si no están los espíritus no hay fenómeno, y si se lucra con ello, lo que queda a esas personas que han lucrado es hacer fraudes. Entonces mediunidad es una cosa, paranormalidad es otra, dentro del amplio mundo de los fenómenos psíquicos, no sensoriales. Espero haber respondido a tu inquietud. ¿Hay alguien más? Usted, don Manuel, adelante. ¿Quiere? Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho Javier para traerte a ti y yo. El encuentro que hemos tenido esta mañana, más o menos quería seguir comentando de que yo me estoy centrando últimamente en hacer un seguimiento de aquellos grandes pensadores que desde la ciencia y de la cultura pues coinciden con las visiones que ya tuvo Kardec y que vosotros estáis propagando, etc. Aquí y ahora. Por poner un ejemplo, Yogananda Paramahansa, la segunda venida de Cristo. Es maravilloso cómo este gran yogi, que se formó en la India y después fue a Estados Unidos, comenta la visión oriental de Cristo y explica
pues todos los poderes y todas las dimensiones espirituales de Jesús. Rupert Sheldrake, cuando habla de los campos isomórficos, la abuela Margarita, la mexicana, que murió en el 2021, y otra norteamericana que nos enseña a reconectar con la Madre Tierra, Joanna Macy, Erwin Lalo, que vive con 88 años, ahí en Toscana, cuando habla de universo informado. Michel Talbot murió con 39 años, pero hizo una obra maravillosa escribiendo el universo holográfico. Aurobindo y Madre. Los teósofos, que fueron también muy cercanos a la doctrina espiritista. Michael Ivanov, el búlgaro. Entonces, hay una serie, aquí, la presencia, yo me pregunto qué huella, qué presencia tenemos de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en este pueblo. Yo creo que persiste esa influencia en los ciudadanos después de 5 siglos que nos visitaron. Entonces, yo lo que quiero poner aquí, la necesidad de que el diálogo de la ciencia, ¿qué misión tiene la universidad? Como decía Ortega Gasset, tiene un libro que se llama La misión de la universidad. Yo entiendo que el compromiso de los científicos y de los humanistas es fomentar el diálogo de saberes para reconectar con nuestra madre tierra, que es donde surge todos los saberes. Se habla de los registros acásicos, del éter, etcétera, que los antiguos le daban mucha importancia, que es el medio que hace posible la vida, que nos mantiene a todos. Ese medio es cósmico, como todos sabemos. Y entonces, a través de la madre tierra, a través del sol, la estrella sol, que ha generado en el planeta Tierra la vida, como en otros planetas a lo mejor hubo ya vida y habrá. Entonces la clave es el trabajar cómo ampliamos nuestra conciencia, abriendo nuestra percepción, aprendiendo los lenguajes que hacen de todos los seres vivos, porque verdaderamente este dominio que tiene la especie humana, en vez de cuidar la naturaleza, comprender la naturaleza, evita con ello aprender de la vida y por tanto se aparta de la vida. Y entonces se destruye a sí mismo, como estamos observando con la civilización que tenemos y que hay que ir creando culturas regenerativas, como acaba de decir, a través de varios autores que están promoviendo crear nuevas culturas que regeneren, que nos acerquen a la madre tierra. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Manuel, y lo felicito. Siga adelante. Usted ha citado tantos allí, no vamos a sucumbir a los deseos de hablar de cada uno de ellos. Solo me quedo con uno. Usted ha citado una obra de él, pero quisiera yo citar otra, de Paramahansa Yogananda. Es una gran personalidad de la India. Y yo les recomiendo personalmente el libro más célebre de él, la autobiografía de un yogi, que es un recorrido en su tiempo que él hizo por Europa y Estados Unidos, y donde en la visión, como ha dicho don Manuel, la visión de un indio de la India, que no necesariamente hindú, que es religión. Paramahansa conoció médiums en Europa, se identificó mucho con estos principios generales y presentó una filosofía magnífica, que finalmente en Estados Unidos formó un movimiento muy activo hasta el día de hoy de self-realization, de autorrealización. Un gran educador, Paramahansa Yogananda, de la misma estirpe de Rabindranath Tagore, del propio Gandhi, de Aurobindo, de todos esos maestros de la espiritualidad india, de la cual tenemos mucho que aprender, independientemente de que culturalmente son formas distintas. Pero para el espiritismo todas esas aportaciones son muy valiosas, lo que no significa que coincidamos exactamente en la apreciación de
los conceptos, pero reconocemos el valor de estos grandes pensadores y maestros de la espiritualidad oriental. Muchas gracias, Manuel, por traérnoslo al recuerdo. Bueno, díganme ustedes si ya el cansancio los ha batido o usted quiere decir algo. Por favor. Hablo fuerte, creo. Muy bien, adelante. John, nos has hablado de que cuanto más elevación espiritual tenemos, más tiempo tardamos en reencarnarnos. También nos has dicho que el desencarnado que sube arriba con un vicio, por decirlo de alguna forma, lo lleva siempre. Pero háblanos, si es posible, cuando desencarnamos, ¿cómo transcurre esa película que algunos entendemos así de esa forma, que nos hace ver todo lo bueno y lo malo que ha transcurrido en nuestra vida y se supone que en la nueva reencarnación vamos a irnos purificando o subsanando esos defectos? ¿Cómo ocurre esa transformación? ¿Cómo nos lo plasman? Por favor. ¿Cómo no? Estaba recordando un libro que ya está traducido al español, de un ingeniero nacido en Nueva Orleans, en Estados Unidos, pero sus padres eran suizos y por eso hizo toda su vida en Suiza. El ingeniero Dr. Carl Müller escribió varios libros, pero uno de ellos, que ha tenido traducción en muchos idiomas, ustedes lo pueden conseguir, se llama Reencarnación basada en hechos. Es uno de los mejores estudios donde recopiló informaciones de niños que recuerdan vidas pasadas, personas que recordaban experiencias, comunicaciones mediúmnicas, estudios, y reunió varios miles de casos y tabuló para intentar encontrar algunos índices estadísticos de cuánto dura en promedio la vida en el mundo espiritual. Es uno de los estudios más completos que hay. Y llega a unos estudios interesantísimos. Además registra otras cosas sobre los recuerdos, por ejemplo, de espontáneos de vidas anteriores. Él llega analiza factores culturales, porque es curioso que estadísticamente la inmensa mayoría de mujeres que tienen recuerdos de vidas anteriores recuerdan también experiencias como hombres. Sin embargo, el porcentaje de hombres que recuerdan haber sido mujeres es muy reducido. Y él dice, y hay un factor de prejuicio cultural que también influencia los recuerdos. Llega a un promedio, si yo ahora no estoy mal, de unos 30 años aproximadamente, promedio mundial del intervalo entre una y otra encarnación. Muy interesante. Pues Müller habla también de esto, y muchos otros autores, espíritus a través de los medios, de una aproximación a ese mundo espiritual. Y el tema específico, lo que se llama la revisión panorámica. Así como lo vemos en las experiencias cercanas a la muerte, de las cuales anoche hice mención, y que les digo que es hoy en día uno de los elementos fundamentales de la investigación en psicología, en parapsicología, en ciencias psíquicas en general, incluso en medicina, porque es un material de investigación concreto. Tenemos una persona que, estando en la clínica, por ejemplo, con 0 nivel de conciencia, porque no hay actividad cerebral, el electroencefalograma se muestra plano, no hay actividad eléctrica cerebral durante algunos segundos o minutos, no puede ser muy largo, y cuando vuelve a la vida, recuerda cosas que no fueron registradas con un cerebro activo, y sin embargo hay conciencia. Y hay miles y miles de casos. Desde que Raymond Moody comenzó hablando de esto, Elizabeth Kubler-Ross y muchos otros investigadores, hasta nuestros días, hay cientos de miles de casos. En octubre pasado estuve en Albacete, en el Congreso Mundial de Vida Después de la Vida, donde yo tuve un seminario sobre los miedos, cómo vencerlos, y habló el doctor Manuel Sanz,
un eminentísimo médico catalán, pero con cargos hasta el día de hoy importantísimos en un hospital de Barcelona. El doctor Manuel Sanz, con obra médica publicada, dijo abierta y públicamente sus casos con pacientes de él, donde habiendo sido declarados clínicamente muertos, sin cerebro activo, luego retornan a la vida y dicen lo que han vivido. Entonces, allí está la revisión panorámica que usted pregunta. Porque además de verse fuera del cuerpo, que es ya una información muy importante, si te estás percibiendo a distancia de tu cuerpo, tendido en una camilla, si puedes moverte por la habitación, si puedes salir de la habitación, no como una alucinación, que es lo que yo quiero siempre insistir. La alucinación la definimos en psicología clínica como una percepción sin objeto. Alguien percibe algo que no tiene contenido real, es alucinatorio, es patológico, y hay patologías de esas. Está demostrado en la psicosis, en las evidencias, que hay alucinaciones de todo tipo. Pero esto no es alucinatorio, porque lo que esa persona percibe existe. Está viendo desde otro lado su cuerpo, está viendo la habitación, está saliendo de la clínica, está encontrándose no con monstruos, está encontrándose con seres humanos, encarnados o desencarnados. Se está encontrando con familiares. Hay casos de niños que no conocieron a sus abuelos y luego, por la descripción que dan, le dicen: esta foto, este fue. Sí, ese mismo. Ven seres de luz. Y una de las experiencias claves es la revisión panorámica. En experiencias cercanas a la muerte, da un repasito rápido. Niñez, adolescencia, juventud, hice esto, momentos cumbres que se llaman. Pues eso mismo ocurre con el espíritu desencarnado. Que una de las fases más típicas que los espíritus describen, cuando ya pueden salir de la turbación, cuando ya están más sosegados, pueden manifestarse a través de un medium. Generalmente es difícil que alguien desencarne y en el acto se comunique, difícil. Su estado de agitación no lo permite, su estupefacción, su turbación, pero poco a poco, cuando se equilibran, se manifiesta. ¿Qué nos dicen? Que en el mundo espiritual rápidamente como que se abriera un velo, una cortina, y empiezan a recapitular su vida. Y cuando allí aparecen errores graves, que todos los tenemos, y pecaditos, que todos también los tenemos, y aparecen momentos felices y momentos diversos, pues esa revisión panorámica al final produce una suerte de reformulación moral, de arrepentimiento, de superación, de pedir perdón, de ofrecer el perdón si es el caso, y también hasta informaciones que a veces parecieran aproximarse a conocimientos de vidas anteriores, incluso. De manera que esta revisión se da en el desencarnado y fragmentariamente se da en las experiencias cercanas a la muerte. Por favor. Tengo un emisario aquí para mandarte el micrófono. Por favor, hijo. Para que justifique la bebida, déjale segura. De verdad, Ariel. Quédate por allí, hijo. ¿Los objetos antiguos pueden reencontrarse con su antiguo dueño o el antiguo dueño puede encontrarlos? Perdón. ¿Los objetos antiguos pueden reencontrarse con su antiguo dueño o el antiguo dueño puede reencontrarlos con el tiempo? Objetos antiguos de esta vida. Sí. Sí.
o dice Javier que hay que justificar la venida por aquí. Bueno, en términos generales, ya desde un punto de vista muy común, claro que podemos encontrarnos con objetos antiguos, depende de las circunstancias de cada uno en su vida. Podemos encontrarnos accidentalmente, por no decir casualmente, que es una palabra que no nos gusta mucho, causalmente, o porque hayamos tenido una información que yo conozco algunos casos que por vía mediúnica nos ha sido ofrecida y hemos ido al encuentro de situaciones, de objetos que pudieron estar conectados con nosotros. Eso ocurre. Aunque en la vida cotidiana también todos podemos reencontrarnos con objetos que nos han pertenecido en la niñez y que ya habíamos olvidado y nos traen recuerdos muy interesantes. Y me permito extender el planteamiento algo más profundo aún, porque hay muchísimos casos de personas que se han encontrado con objetos que les pertenecieron en una vida pasada. Esto es mucho más trascendental todavía. Fíjense que hay que aprender de todas las experiencias. Ustedes saben cómo es la tradición lamaísta del budismo tibetano, la tradición del reconocimiento del nuevo lama, del nuevo Dalai Lama, en que no es exactamente un sistema, digo yo, un sistema dedocrático, que el consejo de los lamas se reúne, este niño es, no, generalmente van evaluando, después que ha desencarnado el lama, la mayor autoridad, pasan a buscar su sucesor, no solo en el Tíbet o en la India, por el mundo entero. Aquí ha habido algunos reconocimientos que hubo en España, lo recuerdo yo estando en Venezuela, me informaron bastante de eso. Y entre las pruebas a que exponen a niños tibetanos o que recuerdan haber sido tibetanos, que pueden estar encarnando en otros lugares, otros países, está que le llevan unos objetos, fotografías, y los ponen allí sin sugerir nada, para dejar que la criatura observe e identifique lo que le pudo haber pertenecido. Y son muy rigurosos, hasta que al final el Consejo de Lamas dice: el nuevo Dalai Lama es este. Demuestra que tiene, en su vida anterior, tiene la tradición que los relaciona. De modo que esa experiencia está en otros pueblos también, y ya en el campo espiritista muchas veces un espíritu le ha informado a alguien que hay una casa, un objeto en otro lugar, y le ha pedido que vaya, y de hecho lo identifica. Y si ustedes leen, por ejemplo, los libros de Stevenson, de Ian Stevenson, esa obra tremenda, editada aquí en Madrid hace muchos años, en Madrid hace años, 20 casos que sugieren la reencarnación, eso ha sido de un impacto mundial hasta el día de hoy. Porque miren, se los comenté anoche y ahora se los detallo mejor. La Universidad de Virginia es una universidad tradicional, histórica, en los Estados Unidos. En su facultad de medicina, hace muchos años, eso sí, con el financiamiento de un filántropo, como funciona todo académicamente en Estados Unidos, filántropo destinó unos millones de dólares para un proyecto llamado PSI-TETA, investigación de supervivencia, TETA de Thanatos, y financió con millones una investigación sobre supervivencia. Y el doctor Stevenson, director del departamento de neurología y psiquiatría de esa universidad, fue denominado el director de una comisión de médicos, antropólogos, sociólogos, para investigar por todo el mundo, bien financiados.
y recibieron información además de otros lugares. Reunieron, óigame bien, reunieron más de 2000 casos de niños con recuerdos de vidas anteriores. Empezaron a explorar y fueron descartando unos cuantos que podían ser explicados por otras vías, pero se quedaron con varios miles, y finalmente viajaron. Esa comisión norteamericana de médicos, con el doctor Stevenson a la cabeza, viajó, por ejemplo, a Alaska, a Irak y Siria, donde hay un pueblo con una tradición de reencarnación, que son una variante islámica, son reencarnacionistas, que es el pueblo druso. Los drusos fueron a la India, al Nepal, fueron a Brasil y a otros lugares, Inglaterra, porque ellos quisieron tomar muestras de niños que recuerdan vidas anteriores de culturas diferentes, cristianas, Israel, Líbano estuvieron también, judío, árabe, cristiano, agnósticos, y finalmente publican en ese libro 20 casos. Yo siempre he dicho, el que lee ese libro le va a ser difícil seguir negando la reencarnación. 20 casos estudiados durante años a fondo. Sometían a esos niños con mucho respeto y con la ayuda familiar. Nunca en contra de la familia. Por eso en muchos casos no pudieron estudiar en campo, estudio de campo. A esos niños, entrevistas, visitas, y si recordaban una vida anterior en un pueblo, en una ciudad distante o cercana, iban con el niño encontraba personas, incluso algún niño encontró a alguien que fue su esposa, porque su encarnación era muy lejana, de varias décadas nada más. Reconocía todos los objetos, decía las cosas, bueno, perfecto, reconocía fotografías, llamaba por sus nombres a todos. 20 casos de niños que no hay otra hipótesis, o aplicando lo que Stevenson dice, que es una metodología científica, el principio de Ockham, que es de la navaja de Ockham se llama, que es si tú tienes varias hipótesis para explicar un fenómeno, por economía hipótesis, pues la que sea más contundente. Pues estos 20 casos incluyen el reconocimiento de objetos y son categóricos en materia de reencarnación. Bueno, después de ese proyecto, más 20 casos que sugieren la reencarnación. Fíjense la prudencia que sugieren la reencarnación. Eso fue publicado por la Universidad de Virginia, por la Facultad de Medicina. Eso fue publicado por la Escuela Esotérica de Virginia. Fue publicado por la universidad, lo que ellos llaman los proceedings, los relatos, los protocolos científicos. Bueno, así como Stevenson, Banerjee, John Climo y muchos otros en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, en la India, en Brasil, han publicado metodologías similares. Yo vi un caso, me lo muestra alguien a quien quise mucho en lo personal, un gran investigador que fue el brasileño Hernani Guimarães Andrade. Me mostró en su casa y en su oficina en São Paulo, en lo que él tenía, lo que él fundó allí, el laboratorio de investigaciones psicobiofísicas. Hernani era espiritista, un ingeniero de formación sólida, profesor universitario, investigó y publicó muchos libros de varios temas, entre ellos reencarnación. Hernani me mostró uno, todavía antes de publicar, con las fotos de lo que él se especializó en conocer, las llamadas marcas de nacimiento, birthmarks, marca de nacimiento. Tuvo un caso de una persona que había nacido, son marcas de nacimiento, óigase bien, con un extraño, una cicatriz, por llamarlo así, pero tipo orificio por aquí y por la espalda. Tenía recuerdos
de vida anteriores, fue estudiado por Hernani y resulta que pidieron el apoyo del Departamento de Policía de San Paulo para que un experto en criminología determinara, porque esta persona tenía recuerdo de que había sido atravesado por la bala de un fusil antiguo en una hacienda del interior brasileño. Y la policía determinó que desde el punto de vista, eso tiene un nombre técnico, una especie de trazado de la trayectoria, pues del proyectil, ambos orificios, y está en el libro, el informe de la policía, ambos orificios corresponden con exactitud a un proyectil de tal calibre que se utilizaba en tal tipo de armamento en los comienzos del siglo XX al orificio de entrada y al orificio de salida. Y la persona nació, el niño nació con esa marca, con ambos orificios, en forma de cicatriz. Estuve viendo eso antes que el libro se publicara, que luego se publicó. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más probable? Porque una cosa es en marcas, que podemos decir otros factores genéticos, pero estamos hablando de un orificio de entrada y un orificio de salida. Los recuerdos son de todo lo que esa persona espontáneamente recordaba desde niño, de cómo había, siendo un hacendado, había sido atravesado y muerto por un proyectil, un fusil, y es policialmente confirmar la velocidad, la trayectoria, la lesión corresponde al orificio de salida y al orificio de entrada de un proyectil. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, yo les puedo decir que hay miles de estudios sobre esto, de manera que ahí está el tema. Bueno, no sé si el silencio es porque les gustó el tema o porque ya debemos terminar. ¿Eh? Ustedes saben que yo siempre digo una cosita para terminar. La digo en muchas conferencias. A mí me gusta una frase de Winston Churchill, que todo orador debe tener siempre presente. Churchill decía: el buen orador puede ser que agote el tema, pero nunca debería agotar al auditorio. Y yo digo, este tema es inagotable, pero lo que sí es agotable es la paciencia. Así que, Javier, ¿qué piensas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Podemos despedirnos con mucho cariño. Hasta la próxima. Y bueno, para mí un gusto inmenso que hayamos tenido esta oportunidad más cercana de conversar. Y voy a suponer que los que no hablaron también les gustó. ¿Está bien? ¿Qué dice nuestra psicóloga de la institución? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues hasta aquí quedamos, como dice el poeta. El poeta dice: dicen que no son tristes las despedidas, pues dile al que te lo dijo que se despida. Son tristes las despedidas, pero nos vamos contentos. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho.